Hemos concluido el estudio de los capítulos 17 y 18, en donde vemos la descripción de Babilonia como una ramera, y decíamos que creemos que en un futuro es una ciudad que va a ser reconstruida y va a tener el sistema religioso y económico con un control a nivel mundial. Y hemos podido ver cómo, aunque llegó a ser esto, al final para siendo destruida por el Señor. Al entrar al capítulo 19, entonces vamos a pasar a ver unas escenas totalmente diferentes, unas escenas de gozo, y vamos a estudiar a qué se debe eso. Veamos pues el capítulo 19 de Apocalipsis. Esta noche vamos a empezar entonces con el capítulo 19 de Apocalipsis. Este capítulo pues es interesante porque ya vamos a ver los indicios del retorno del Señor. Se va a desarrollar más después del versículo 11, y en los primeros 10 pues veremos su contenido. Muy bien, noviembre 22. El capítulo 19, en sus primeros 10 versículos, presenta el regocijo que resulta de la caída de Babilonia y también el regocijo por la futura boda del Cordero. Luego, en los versículos 11 al 21, los eventos que presenta son los que se dan alrededor de la segunda venida de Jesucristo. Esta noche no vamos a cubrir los versículos 11 al 21, sino únicamente del 1 al 10. En cierto sentido, vamos a ver ahí una explosión de alabanza en estos versículos, y de alguna manera es el resultado de la instrucción que dio el ángel cuando estudiamos el capítulo 18, que dice: alégrate sobre ella, o sea, sobre Babilonia, oh cielo, y ustedes santos y apóstoles y profetas, porque Dios ha juzgado la causa de ustedes. Eso lo vimos en el 18 y era solo un versículo que tocaba este tema, y en el 19 como que estamos viendo el desenvolvimiento. Así que arranquemos con el 19, su capítulo 1. Dice: después de estas cosas, oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. El versículo dice después de estas cosas. Cada vez que Juan utiliza esta frase, está como guiándonos a un cambio de escena. Y si usted se fija, terminamos el 18 con la destrucción de Babilonia, con el lamento de los políticos, que son los reyes o gobernantes, el lamento de los comerciantes, el lamento de los navegantes que movían todas las mercaderías por el mar, porque cae Babilonia. Así que entramos en este regocijo porque esa entidad, esa ciudad con sus sistemas religiosos y económicos había causado enorme destrucción del pueblo del Señor. Así que claro que hay alegría cuando esta ciudad malvada cae. Dice Juan: oí, y esto lo van a ver ustedes que del versículo 1 al 10, él describe lo que oye. En el 6 nuevamente vuelve a decir oí, y va a haber un cambio que será la otra semana. A partir del 11, el verbo que utiliza es vi. Así que lo que estamos viendo hoy es lo que Juan oyó. Dice: oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía: aleluya. Aleluya quiere decir alabada a Jehová. En el Nuevo Testamento, esta palabra solo aparece en este capítulo de Apocalipsis. Para mí esto fue un detalle, yo no me había percatado hasta ahora que estuve estudiándolo, porque conocemos la palabra aleluya, la utilizamos, y yo no había percatado que no aparece en el Nuevo Testamento, a excepción de aquí en Apocalipsis, y aparece 4 veces. Por cierto, en el Antiguo Testamento, la expresión aleluya es más propia del Antiguo Testamento. En diversos pasajes la vamos a encontrar, más que todo en los Salmos. Y por ejemplo, si ustedes revisan del Salmo 146 al 150, cada uno de estos salmos empieza con la palabra aleluya y termina con esa palabra.
Si usted tiene ahí buena memoria, un su lapicito, escriba, son los últimos de la Biblia, 46, 47, 48, 49, los últimos 5 de la Biblia. Revíselos al terminar o mañana y va a ver que empiezan con la palabra aleluya y terminan con la palabra aleluya. Eso era un dato que yo no me había percatado, ni mucho menos de que solo aquí en Apocalipsis aparecía esta palabra. ¿Y por qué esta explosión de alabanza? Bueno, es el resultado del juicio y caída de Babilonia. Precisamente cuando dice Juan, después de estas cosas, después de lo que vimos en los capítulos 17 y 18, entonces es que Juan escucha este vocerío alabando al Señor. Pero también la multitud expresa aleluya porque lo sucedido implica que es el clímax de la salvación. Es que hay alegría y por eso dicen, alabo a Dios, ¿verdad? Porque ya al fin está llegando el final. Esta salvación que Cristo logró por nosotros va a llegar a su pináculo, a su cumbre, y donde va a ser una realidad su retorno. La gloria de Dios es expresada a través del juicio que ha dado por Babilonia y se evidencia por medio de su poder. En el versículo 2 nos dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dice que sus juicios son verdaderos y justos. O sea, esta frase, verdaderos y justos, destaca que Dios actúa de manera imparcial. Esto da la certeza que el juicio de Babilonia ha sido justo. Babilonia ha recibido el pago por lo que ella es. Por un lado, se le describe como una ramera y por otro lado también recibe el justo pago por lo que ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha llevado a la humanidad a adorar lo que no es Dios. Si ustedes se recordarán que parte de su sistema religioso desvió totalmente la atención del ser humano, desviándola de Dios a cualquier otra cosa, imágenes, demonios, misticismo, lo que usted quiera, pero alejó a los seres humanos de Dios y por otro lado los centró, los enfrascó, los envolvió dentro del materialismo. Este materialismo ustedes lo vieron en el capítulo 18, cómo se lamentaban todos los seres humanos por la caída de Babilonia y decíamos, no porque la apreciaran, sino era por los beneficios que les daba y esos beneficios obviamente eran materiales. Y la otra razón por la cual este juicio se da es, dice ahí, es por haber aniquilado, por haber matado a todos aquellos que no siguieron estas instrucciones de estos dos sistemas. ¿Quiénes fueron? Obviamente los santos, los que creyeron en ese tiempo de tribulación. Muchos fueron muertos precisamente por la influencia de este sistema demoníaco. Dice la palabra, vengar, dice que Dios ha vengado, ¿verdad? Con la acción hacia Babilonia. Ahora tenemos que entender qué quiere decir la palabra vengar, porque para nosotros la palabra venganza le tenemos una connotación bastante negativa, como que hay involucrada emoción, odio, resentimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de venganza, le estamos poniendo ese trasfondo, digamos, emocional en nuestro uso normal de la palabra venganza, pero la palabra quiere decir tomar satisfacción de un agravio o daño. ¿Se recuerdan cuando había una acción allá cuando hablamos hace algunas semanas de la ley del talión, ¿verdad? Que venía de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, ahí lo que pasaba es que si alguien, por ejemplo, mataba un animal de otro, lo que le tocaba era reponerle uno igual, ¿verdad? Entonces había una satisfacción por el agravio o daño. Esta palabra de vengarse también podemos tomar el término de retribución. Y aquí tenemos esta cita. Dice, Dios siempre ha sido un Dios de retribución. En Deuteronomio 32:35 dice, y cada ser humano recibirá exactamente lo que merece, porque la retribución de Dios es justa y correcta. Y aquí está este pasaje que aparece varias veces en la Biblia. Mía es la venganza y la retribución. En la versión, ahí como pueden ver, utilicé la versión Nueva Biblia Latinoamericana. En la
Reina Valera, este pasaje lo conocemos más. Dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ese yo pagaré lo traduce la Nueva Biblia Latinoamericana como la retribución, ¿verdad? El darle su justo pago por lo que ha hecho. A su tiempo, dice, el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca, ya se apresura lo que les está preparado. Pablo, en el Nuevo Testamento, tomando en cuenta este término, lo expresa así. De hecho, dice, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que los afligen y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús con sus poderosos ángeles se manifieste desde el cielo. Estamos en 2 Tesalonicenses. Continúa, en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si ustedes han tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que empiezan a objetar de por qué vemos en la Biblia que Dios va a proceder con este tipo de juicios, de castigos, y claro, la parte fea es la que vamos a ver más adelante cuando ya se habla del lago de fuego, ¿verdad? Y el lugar donde el fuego nunca se extingue y todo. La gente empieza a cuestionar cómo es posible que Dios sea así. Y recordémonos por qué estamos enfatizando aquí que, que el juicio de Dios es un juicio imparcial, es un juicio imparcial, pero que además es un juicio justo, como lo estamos viendo aquí, es una retribución. Aquí en este pasaje solo regreso una. Fíjese bien que dice aquí, vamos a ver con la lucecita, dice que Dios dice va a retribuir con aflicción a los que los afligen y a los que son afligidos les va a proveer descanso. Pero dice que esto es algo justo delante de Dios. Así que si se encuentra con alguien que le objeta la justicia de Dios, podemos afirmar definitivamente que Dios es justo. Él no actúa como nosotros, con sentimientos. Versículo 3. Y por segunda vez dijeron, aleluya. Y el humo de ella, eso es de Babilonia, subió por los siglos de los siglos. Este aleluya es el gozo que se experimenta por la destrucción definitiva y permanente de Babilonia. Esta imagen del humo que sube es lo que está expresando es que la destrucción fue total y definitiva. Y con esto entonces cesa toda cultura antagonista a las cosas de Dios. Recuérdese que estamos prácticamente al final de la gran tribulación con esta destrucción final de Babilonia. Ya vamos a ver más adelante que también le va a tocar al anticristo, al falso profeta y también al enemigo de nuestras almas. El versículo 4 agrega, y se postraron los 24 ancianos y los 4 seres vivientes y adoraron a Dios, que estaba sentado sobre el trono diciendo, y ahora viene nuevamente, amén, aleluya. Y aquí agrega pues la palabra amén, ¿verdad? Vamos a ver qué comentamos acá. A la alabanza por el juicio de Babilonia se agregan, al inicio empezamos viendo que había una multitud, ¿verdad? Que se oía esas alabanzas. Se considera que eran los ángeles. Ahora se están agregando los 24 años, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que hemos visto a través del libro Apocalipsis, que en distintas escenas aparecen adorando a Dios. Ahora, aquí vamos a ver algo interesante. Los 24 ancianos, de acuerdo a algunos autores, se refieren que representa a la iglesia arrebatada. Dentro de ellos, pues está John MacArthur, que opina que los 24 ancianos es la presencia de la iglesia arrebatada allá en el cielo. Pongo aquí entre paréntesis, aunque hay otras interpretaciones. De manera interesante, otro hermano, y que son bastante, ¿cómo se llama? Parecidos en su estilo y lectura de interpretación de la Biblia, pero Evis Carballosa
tiene una interpretación diferente de lo que quieren decir. Él no considera que los 24 ancianos sean la iglesia. Edis Carballosa expresa que cree que son ángeles, ¿verdad? Y aquí sí están de acuerdo. Cuando hablamos de los 4 seres vivientes, dijimos desde un principio que eran ángeles de alta jerarquía, pues algunos opinan que son querubines. Cuando estoy presentando aquí que hay diversidad de opiniones, tenemos que reconocer que esta es una realidad a la que nos enfrentamos cuando estamos estudiando la Biblia. Esto no nos debe desanimar porque gracias a Dios no son diferencias fundamentales que pongan en peligro todo nuestro sistema de creencia en las cosas del Señor. Así que existe esto y quizás más adelante vamos a ver otro poco. Agrego aquí, la alabanza que se da, que se oye aquí, es a Dios, que se nos dice en el versículo que está sentado en el trono. En el versículo 5 dice, entonces salió del trono una voz que decía, loen, entre paréntesis yo le anoté, alaben a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. En los minutos previos a iniciar la clase, estábamos platicando ahí con algunos hermanos sobre qué versiones de la Biblia podemos utilizar que nos ayuden a comprenderla mejor. Entonces mencioné algunas, ¿verdad? Digamos, yo en lo personal, ustedes han visto, ahorita ya no aparece, pero uso de base la Reina Valera Revisión 2015. La que más se ha utilizado en América Latina, en Guatemala, es la Reina Valera 1960. Algunos sienten dolor que uno empiece a utilizar otra versión, porque estamos muy acostumbrados a la 60. De hecho, de manera anecdótica, uno de los hermanos de los ancianos que le gusta mucho la Biblia, la nueva Biblia de las Américas, estábamos en una reunión y entonces yo empecé a leer un versículo y él lo concluyó de memoria. Y entonces le digo, fíjate que te gusta leer la Nueva Biblia de las Américas, pero la Reina Valera 60 es con la que tenés memorizados los versículos, ¿verdad? Y esas, la mayoría de los versículos que sé de memoria son de las 60. Bueno, ¿qué sucede? El lenguaje cambia. 1960 para 2020, ¿cuántos años han transcurrido? 40 y 20 más, 60 años. El idioma ha cambiado. Por eso es que se hacen estas revisiones. La 2015 ya no utiliza el lenguaje vosotros, sino utiliza ustedes, que es la manera como hablamos. Hemos dejado de hablar en la conjugación de vosotros. Reina Valera así lo tiene. Así que aquí estoy platicando de esto, aprovechando este pasaje. La Reina Valera es la que dice, loen a nuestro Dios. Y aún así es una palabra un poco rara, ahora viene de loa, ¿verdad? De loar, que no la usamos mucho. La Nueva Biblia de las Américas dice, alaben. Así que si usted tiene disponibles estas versiones, se le hace más fácil. Si usted dice, ¿qué quiere decir loar? Entonces va, busca el versículo en otra versión. Alabar. Pero ya, ahora sí entendí. Entonces esa es la razón. Otras versiones, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y hay más, ¿verdad? Y al principio les enseñé un sitio y si alguien tiene duda, al final puedo volvérselos a enseñar donde están estas Biblias gratuitamente, ¿verdad? Bueno, regresamos. Dice, alaben a nuestro Dios todos sus siervos y los que le temen, tanto pequeños como grandes. La voz que sale del trono, ¿quién es el que está hablando? Bueno, se considera que es un ángel. ¿Por qué? Porque la voz está diciendo que alabemos a nuestro Dios. Así que, porque algunos han pensado que es Dios el que habla, pero Dios no diría alabemos a nuestro Dios. Entonces, por lo tanto, se considera que es un ángel, ¿verdad? El que está expresando esta voz que dice el pasaje. Dice, me faltó una S aquí, sus siervos, y ahí dice sus siervos y los que le temen, y se debe entender que las mismas personas, son sus siervos, o sea, los que le temen. ¿Y quiénes son estos que temen al Señor? Son aquellos, no, aquí tengo otro error, son los que han creído en Cristo, ¿verdad? Vamos a, bueno,
como estoy grabándolo, ahí me disculpan, no es creado, sino los que han creído en Cristo, y su conducta lo evidencia. O sea, los que temen al Señor son los que han creído en Cristo y su conducta lo evidencia. Para que quede mejor grabado lo que voy a hacer, vamos a hacer algo acá, vamos a poner, a tachar acá, ¿verdad? Y vamos a poner aquí, creído. Ahí está. Ahora sí ya lo arreglamos. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Algo importante, que esto sí es bueno que se nos quede con esta explicación. Cuando hablamos del temor de Dios, pues a veces se nos queda un poquito así como al aire. ¿Qué quiere decir esto? Así que me parece que esta explicación es bonita. Dice, ¿quién es el que teme al Señor? Es el que ha creído en Cristo. Pero no solo eso, sino dice, y su conducta lo evidencia, ¿verdad? Entonces, ese es un temeroso de Dios. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando mi hija era soltera o mis hijos eran solteros, yo les decía, tienen que pensar en el perfil de la persona que ustedes esperan conocer para formar un matrimonio. Y les daba varias características. Les decía, esa persona, o sea, pues depende si es para mi hijo una chica o para la hija un chico, les decía, pues tienen que ver y tienen, para empezar, tiene que ser cristiano. Y usted diría, bueno, ahí con eso ya está hecho. Yo les agregaba, coma, cristiano nacido de nuevo. Y usted me diría, bueno, si es cristiano es porque es nacido de nuevo. Sí, pero como hoy día mucha gente se llama cristiana y no necesariamente ha nacido de nuevo. Entonces yo le decía, un cristiano, cristiana, nacido o nacida de nuevo. Entonces, y ahí está bien con eso. No, no, les agregaba una. Y que sea temeroso de Dios. Porque el temeroso de Dios es aquella persona que vive tomando en cuenta a Dios en cada aspecto de su vida, camina con Él. Así que solo amplía este tema de ser temeroso de Dios. Nosotros deberíamos de ser temerosos de Dios. Versículo 6. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, una vez más, ¿verdad? El cuarto aleluya, aleluya, porque el Señor nuestro Dios reina. Este cuarto aleluya es el resultado de la incorporación de los creyentes al resto de adoradores y el resultado es el sonido como el estruendo de muchas aguas y de fuertes truenos. ¿Y por qué? Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Si usted revisa lo que hemos leído, vamos a ver que empezamos al inicio y decimos un grupo de ángeles expresando aleluya al Señor. Más adelante se incorporan los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Y de ahí se incorporan todos los demás creyentes, los santos, los que temen al Señor. Y entonces ya todo este montón de gente unido, lo que hacen en este aleluya es que se oye como un estruendo de muchas aguas, como de fuertes truenos, ¿verdad? Pues esa escena muy posiblemente vamos a disfrutarla nosotros en vivo cuando estemos allá con el Señor. Dice el versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. O sea que aquí hay una razón más para gozarnos y alegrarnos y darle gloria a Dios por sobre todo, ¿verdad? Porque en ese momento, en esto que está oyendo Juan, llega ese momento en que también se van a dar las bodas del Cordero y dice, y la esposa se ha preparado. Regocijo y alegría porque las bodas del Cordero han llegado y por sobre todo la gloria es para Dios. Aquí vamos a tener un poco como cuando vamos a un camino y de pronto se pone algo escabroso. Bueno, ¿quién es el Cordero? Aquí no tenemos problema. Jesucristo. Muy bien, ahí no hay duda. Ahora la pregunta es, ¿quién es la esposa? Y ahí escribí o, porque hay distintos autores que entienden distintas cosas. Por ejemplo, hay algunos que dicen que la esposa, si ustedes ven en el Antiguo Testamento, se dice que Israel es la esposa del Señor, de Dios, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento, la futura esposa de Cristo
es la iglesia. Entonces, algunos escritores se preguntan a quién se refiere. Nosotros nos encaminamos más a entender que se está refiriendo a la iglesia. Y entonces estas bodas son las que se van a dar con la iglesia que fue comprada por precio por el Señor. Dice que a esta novia o esposa se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y agrega, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Qué quiere decir que le fue concedido vestirse de lino? Quiere decir que lo que tiene esta esposa es por gracia. O sea, la iglesia y sus miembros, que aquí estamos entendiendo que es la esposa del versículo, no podían hacer nada para obtener la salvación. O sea, lo que es la iglesia lo es porque Cristo lo hizo, porque Cristo pagó para darle salvación. Así que entendamos, aquí sigue siendo todo por gracia. Les voy a enseñar un contraste entre la esposa y lo que es la mujer que nos describe Juan en los versículos, en los capítulos 17 y 18. Aquí tenemos en el lado izquierdo de su pantalla la esposa y del lado derecho la ramera. Miren cómo describe a la esposa. Vestida de lino fino, resplandeciente y limpio. Miren a la ramera. Estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada con oro y piedras preciosas y perlas. Por un lado vemos a la esposa con una vestimenta sencilla, pero que refleja lo que es su interior, mientras que la mujer ramera, su vestimenta es más externa, ¿verdad? Nada más de apariencia. Y vean las segundas partes. Se nos dice que este lino fino del que está vestido la esposa, dice, el lino fino son las acciones justas de los santos. Pero miren lo que tiene la ramera. En su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. Mientras que en uno hay acciones justas, dice, en el otro todo lo sucio y podrido que podría existir en la humanidad. Las acciones justas de los santos son la conducta de obediencia al Señor. Y esto como consecuencia de haber creído en Cristo. De nuevo, nosotros como seres humanos caídos somos incapaces de agradar a Dios. Pero recuérdense que en Efesios 2:8-9 se nos dice que hemos sido salvos por fe, no por obras. Y esto no de nosotros, sino del Señor. Pero se nos olvida en el versículo 10 que nos expresa que el Señor ha preparado de antemano buenas obras para que caminemos en ellas. Así que, por eso decimos, estas acciones justas de los santos son una conducta de obediencia al Señor como consecuencia, como resultado de haber creído en Cristo. Versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí solo les voy a hacer una observación. Si ustedes leen la Reina Valera, ustedes van a encontrar que aparece este asterisco. Lo vamos a borrar. Ahí está. Aquí este asterisco. Yo me fui también a la Nueva Biblia de las Américas y también aparece. Entonces, y dije, ¿qué quiere decir? Y encontré. Dicen que en este versículo, en el manuscrito griego, no aparece la palabra ángel, sino solo aparece me dijo. Entonces los traductores en ambas versiones, no busqué en otras, le agregaron por el antecedente que empieza desde el capítulo 17, que es uno de los ángeles el que está hablando a Juan, y entonces agregaron ahí la palabra el ángel, pero en realidad en el manuscrito original solo dice me dijo. Bueno, esos son detallitos que usted puede ir aprendiendo ahí con las distintas versiones. ¿Qué nos dice entonces también aquí con este versículo? La palabra que dice bienaventurados quiere decir dichosos, felices. ¿Quiénes? Los invitados a la boda. Ahora, la pregunta que viene aquí es, bueno, ¿y quiénes son estos invitados? Según varios de los autores,
se refieren a que los invitados son los santos del Antiguo Testamento. También los santos de la tribulación, o sea, los que participaron y creyeron en Cristo durante la tribulación. Y de estos dice, glorificados. Eso quiere decir que murieron y entonces regresan cuando el Señor retorne. Y los cristianos que todavía quedan vivos cuando termina la gran tribulación y van a entrar al reino milenario. Todos estos son los que se dice aquí que son los invitados a la boda, porque la de la boda es la iglesia cristiana, ¿verdad? Y aquí nos hace pensar en muchas cosas, no vamos a resolverlas hoy, quizás las vamos a hablar más adelante, porque yo mismo hice la pregunta, bueno, ¿y dónde caben los santos del Antiguo Testamento? Aquí dentro de eso está Abraham, está Isaac, Jacob, José, David y todos, estaría Gad, todos los demás profetas y hombres y mujeres que fueron salvos por fe. Bueno, aquí se nos hace que son un grupo diferente, aparte es la iglesia. Bueno, al final, espero que esto no los confunda, varios de los autores dicen que cuando lleguemos al futuro de la Nueva Jerusalén y nos vamos a la eternidad, se van a conformar la iglesia con todos los demás santos en una sola entidad, que son los que van a disfrutar con el Señor. Eso quizás lo vamos a tener que platicar más adelante, pero son de las cosas que a veces son escollos que vamos encontrando cuando estudiamos la Escritura. Estas son palabras verdaderas de Dios. El ángel enfatiza, le está diciendo a Juan, al decirle, estas son palabras verdaderas de Dios, le está diciendo que la revelación que está recibiendo es real y verdadera. Viene de Dios y como se la dio, así va a suceder. Y así llegamos entonces al versículo 10, donde dice que Juan expresa esto. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando uno lee esto, y han habido otras escenas así en la escritura, de un hombre de Dios que de pronto se está inclinando los pies en este caso, de un ángel, ¿verdad? Se recordarán que a Pedro le pasó algo similar y también a este hermano Pablo, ¿verdad? Cuando les querían hasta sacrificar algunos animales porque habían hecho una acción de milagro. Bueno, en este caso viene el ángel y le dice, no, no hagas eso. Y usted podría pensar por un momento, ¿cómo es posible que Juan el apóstol, cómo es posible que haga esto? Pues que no ha estado dándose cuenta que es un ángel, ¿verdad? Bueno, los comentarios son así. Tan abrumadora fue esa experiencia, todo lo que he estado viendo del 10, bueno, todo el Apocalipsis, en especial lo último, ¿verdad? 17, 18 y todo esto. Entonces dicen, fue tan abrumadora esa experiencia que Juan por un momento que cae a los pies de los ángeles, ¿verdad? Pues, se quedó atónito, ¿verdad? Y de pronto pues ve la gloria que tiene el ángel y toma esa acción. Pero inmediatamente el ángel le corrige la plana. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Le va a decir algo clave. Adora a Dios. Ahora mire, usted puede ponerse de su perspectiva y decir, no, hombre, qué bárbaro Juan, ¿verdad? Como que a nosotros no nos podría pasar algo así, pero yo le voy a comentar algo. Mire, por un momento, Juan, turbado, se desenfoca, ¿ok? Y por eso pasó eso, pero rápido se hace la corrección. Ahora yo traigo aquí algo para nosotros. Nosotros también podemos empezar a poner nuestros ojos en el hombre. Y no me va a decir, no sé si a usted le ha pasado o conoce gente que le ha pasado, que de pronto están admirando a un pastor o a un líder, ¿verdad? Y están tan enfocados en él que le voy a poner este ejemplo. Usted ha escuchado de pastores o líderes que de pronto caen en una situación penosa y detrás de él
un montón de las ovejas se van pues mal porque paran alejándose de la iglesia, alejándose de su relación con el Señor. ¿Por qué les pasa eso? Porque tenían su vista puesta en un ser humano como cualquiera de nosotros que es falible, ¿verdad? Ahora bien, por eso la Escritura nos exhorta, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora mire, no juzguemos a Juan y pongamos atención nosotros a nosotros mismos. Mucho cuidado de enfocar nuestra mirada, de estar deslumbrados por el ser humano. Todo ser humano tiene la potencialidad de fallar. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe. Como le dijo el ángel a Juan, adora a Dios. Y eso que no se nos olvide. Llegamos entonces a la parte final, donde dice el ángel, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El tema fundamental del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es Jesucristo. Es el mensaje del Evangelio Salvador. Y para nosotros, el único mensaje que debe salir de nuestros labios y ser percibido en nuestra manera de vivir es el mensaje del Evangelio. Y así como el ángel le da esta instrucción a Juan, que llevemos esto nosotros también, que nuestra tarea es precisamente centrados en el mensaje del Evangelio, viviendo centrados en el mensaje del Evangelio. Llegamos así al final del versículo 10 y terminamos esta sección del capítulo 19. Como vimos en el capítulo 19, en los primeros 10 versículos, vimos esa escena de gozo expresado tanto por ángeles como por creyentes ante el juicio que Dios ha ejecutado sobre Babilonia, porque Dios ha ejecutado un juicio justo, un juicio imparcial. Y también vimos ese gozo que da, porque ya van a ser las bodas del Cordero y la esposa está preparada adecuadamente para este evento maravilloso. Seguiremos estudiando el capítulo 19 la próxima semana. Nos vemos.